Esta historia es a la vez sencilla y profunda. Por un lado, toca un tema con el que muchos se identifican, por otro se adentra en una realidad que rara vez se habla de frente, la vejez y todo lo que la rodea. La película sigue de cerca a un hombre mayor y a un gato callejero. Habla de pérdidas, de vínculos que se desvanecen y de otros que surgen donde menos lo imaginamos. El rodaje tuvo sus complicaciones por la pandemia, pero esas mismas dificultades dieron lugar a soluciones ingeniosas. Es además la última actuación de Jaime Bonelli, quien falleció en 2024 antes de ver la película terminada. Como novedad, un gato se roba el protagonismo. Veamos qué tiene que contarnos Viejos Malditos. Papá, papá. Viejos Malditos es una película que se atreve a mirar la vejez desde un ángulo casi ausente en el cine ecuatoriano, el abandono. Su relato se basa en el vínculo entre un anciano y un gato, pero su trasfondo apunta a una realidad más amplia, un país que envejece mientras muchos de sus adultos mayores pierden presencia incluso dentro de sus propias familias. El proyecto nació de una experiencia íntima para sus creadores. La muerte de la abuela de Javier Chávez, director y guionista, coincidió con la del abuelo de su esposa, Ivonne Campoverde, productora del filme. Ese doble duelo dio origen a una reflexión sobre la tercera edad en Ecuador y sobre la fragilidad de quienes ya no pueden sostener su vida sin apoyo. A esa inquietud se sumó el interés del director en mostrar también el abandono animal, una problemática que en su mirada dialoga con la soledad humana. Teníamos ese luto así en el corazón y decíamos, tenemos que hacer algo que hable del adulto mayor, que no hable de nuestros abuelitos, no es una historia de nuestros abuelitos, pero sí habla de esta tercera edad, de los problemas que tiene el adulto mayor, y por eso habla del abandono, de la soledad. Las personas ya en cierta edad primero empiezan a perder capacidades físicas, auditivas, la visión, y eso les va reduciendo a una esquinita, ¿no?, de la casa. Y yo, por ejemplo, a pesar que en mi casa siempre hemos sido muy querendones y le hemos querido mucho a nuestros abuelitos, yo veía a mi abuelita paterna, veía como ella, a pesar de ser, siempre ella había sido así como el alma de la fiesta, siempre molestosa, siempre todo, veía que se iba reduciendo a una esquina cada vez más chiquita, y decía, sí es bien doloroso eso. Y luego en otras familias veía en cambio que hay un abuso incluso de poder, o sea, que van perdiendo capacidades de decisión sobre sus propias cosas. Y luego yo tenía atravesado también otro tema que es el de las mascotas, del maltrato a los animalitos y de esta cosa que también es súper fuerte en nuestras sociedades. Yo decía, los humanos somos bien crueles porque nosotros aprovechamos las cosas y después desechamos. Entonces mezclé esos dos temas y nace esta historia que me parece que es muy profunda y que llega. O sea, ahora que hemos estado en cines y ya hemos estado un buen tiempo en semanas en salas, me doy cuenta que les llega a todo el mundo. De una u otra manera a todos les llega. Moriré en 5 días más o menos. Estrenada el 6 de noviembre de este año, la película sigue a Elías, un hombre que carga enfermedades, conflictos familiares y una sensación persistente de inutilidad. Su rutina cambia cuando aparece Simón, un gato al que inicialmente rechaza. Con el tiempo, la desconfianza se transforma en una relación que altera el rumbo de ambos. Este fue escrito en el 2017, la historia, fue escrito en 3 meses y casi que enseguida que lo escribimos, tuvimos la suerte de que gustó, ganamos fondos de desarrollo, de producción, conseguimos una coproducción con Argentina, ganamos fondos de Ibermedia, que es a nivel regional, y decíamos, este proyecto va a nacer y va a hacerse súper rápido, pensamos que en 2 años lo íbamos a terminar, pero se cruza la pandemia y nos deja varados 2 años a la espera de ver qué es lo que pasa, de esa locura que todos vivimos en el mundo. Como ya teníamos los fondos ganados, teníamos la presión de eso, que en 2 años íbamos a realizarla, así que con la IVO dijimos, nada, lancémonos a hacer, en medio de la pandemia, el rodaje. Se hizo un rodaje en 1 mes. Lo que hicimos en medio de la pandemia es contratar 4 casas en un conjunto habitacional cerrado. Redujimos el crew, que normalmente son 60, 80 personas, lo redujimos a 20 personas. Y además teníamos el limitante extra de que teníamos adultos mayores como actores, así que había que protegerles a ellos. Entonces lo que hicimos es encerrarnos en una burbuja, la única que podía salir era la Ivo, que es la productora, y todos encerrados y desayunando la película, apenas amanecía, nos íbamos a dormir pensando en la película, así que era 24 horas, todos funcionando
para la película, pero todos contentos además porque en ese tiempo que todos estábamos encerrados, todos eran felices de salir a trabajar y además que hacer cine. Yo creo que los que hacemos cine somos muy apasionados y nos gusta mucho esto. O sea, yo creo que todo eso es parte de lo que ahora la gente siente, es toda esa vivencia que tuvimos todo el crew en rodaje. Durante la producción, Chávez enfrentó dudas sobre la presencia de un gato en la pantalla. La sugerencia era reemplazarlo con un animal más dócil o crearlo con efectos digitales. La decisión final se sostuvo gracias al trabajo de un entrenador argentino que preparó a una gata rescatada en Manabí y a sus crías. Su desenvolvimiento aportó una naturalidad inesperada, decisiva para el resultado final. El caso de la gatita también es algo anecdótico para la historia, y es que ella es una gatita rescatada, fue una gatita rescatada en un acantilado en la ciudad de Manta con sus 6 hijitos. Ella fue traída acá a Maguaña y de Maguaña pasa a la pantalla grande y actúa ella, es la gata mamá que se llama Rebeca y sus 3 hijitos. Que hacen de sus dobles. Muchos decían, o sea, es muy difícil que hagas con un gato, ¿por qué no haces con un perro que es más fácil? Pero obviamente la historia es con un gato, no puede funcionar de otra manera. Y muchos nos decían, pero es que en la historia tienes ahí que rasca el sillón, que ronronea, que se acuesta de una forma, de la otra. Dice, ¿cómo vas a conseguir eso? Así que en un principio habíamos pensado hacer CGI, tal vez, hacerlo en 3D, pero seguramente no hubiese quedado bien, hubiese quedado feo. Así que una de nuestras condiciones era conseguir que el país coproductor que es Argentina, nos consiga un entrenador de animales y nos consiguió tal vez a uno de los mejores de Latinoamérica, que es Walter Donado, obviamente con su experiencia y su trabajo, ¿no? Lo hizo ver como que fuera muy fácil, pero la gatita hace exactamente lo que dice el guión, todas las cosas que se ven en pantalla están escritas. Fue tal el nivel del trabajo de la gatita que en algún momento tuvimos que repetir 16 veces la toma y la gatita repitió 16 veces, tal cual como decía. Ivonne Campoverde lideró una producción marcada por las restricciones sanitarias de la pandemia y por la complejidad de filmar con animales. Rebeca, que es el nombre real de Simón, le decíamos la gorda. Ella actuó en la mayor parte de la película. Hay otras escenas también que son importantes que actúan el resto de gatos. No es que los gatos estaban todo el tiempo en set, porque es difícil, ¿no? O sea, un set es ruido, un set es luces, un set es corre de un lado para el otro. Entonces a los gatitos se les llamaba solo cuando tenían que grabar escenas. Entonces el entrenador sabía a qué gato traer, para qué escena y todo. Y con él se revisó el plan de rodaje también, porque hay escenas que obviamente son más sencillas con el gato y otras que son más difíciles. Tú llegas a tener un afecto súper grande. Entonces es como algo que nosotros también queremos decir de la peli, es que si tú te vas a dar la oportunidad de tener un animalito, un perro, un gato o cualquier animalito de compañía, de una mascota, que entiendas también como sus tiempos, sus momentos, y es que tú tienes una responsabilidad con ellos para toda la vida. La construcción del personaje de Elías fue otro punto clave. Jaime Bonelli abordó cada escena con una dedicación minuciosa. No alcanzó a ver la película concluida, pero su interpretación quedó como uno de los pilares del filme y como su despedida del cine. La experiencia para nosotros como crew yo creo que fue muy enriquecedora trabajar con Jaime, porque es una persona de mucha experiencia, como tú dices, es una persona emblemática tanto en teatro, en cine, en televisión, todos lo recordamos a Jaimito, así que todos nosotros yo creo que alrededor de él éramos de esponjas absorbiendo la experiencia de Jaimito. Luego, cuando ya estábamos en set, sí me impresionaba el trabajo de Jaime, porque yo decía, es impresionante, por ejemplo, el guión de él es todo remarcado, todo con su texto, y yo veía como guionista, no como director, sino como guionista, que él diga exactamente las mismas palabras que yo había escrito, pero a través de su arte, de su profesión, y él le daba otra dimensión mucho más grande, y decía, qué lindo ver ese el trabajo de él, y comprender de qué manera el cine es de esta colaborativa, ¿no? Que cada uno lo va sumando una pincelada a la pintura y cada quien le va poniendo su propio color. Cuando nosotros hicimos la película, nosotros siempre pensamos que el adulto mayor, que sea el protagonista de la peli, nos acompañe en la alfombra roja y sea un homenaje, porque no hay muchas películas con un protagonista adulto mayor. Entonces ya nos imaginamos y lo vivimos de esa manera en nuestra cabeza. Entonces cuando se fue, sí fue súper doloroso, pero yo creo que desde el lado de él también quedó como un legado. Hicimos un homenaje cerca a la casa de Jaime Bonelli, invitando a su familia, porque para nosotros era importante eso también, y esa fue como una de las funciones diferentes, porque la gente no fue a ver la peli, fue a verle a Jaime.
a su amigo de toda la vida, a su maestro, a su profesor. Este filme aparece en un momento en el que el cine nacional busca consolidarse pese a las dificultades de financiamiento y distribución. Lo hace proponiendo una historia que no queda encerrada en la ficción. La película Viejos Malditos está compitiendo con Zootopia, con las otras marcas, con las otras franquicias, de igual a igual. Y nos ha ido súper bien, o sea, hemos llenado salas, hemos llenado más salas incluso que la competencia nuestra de esas franquicias, y me impresiona eso porque digo, bueno, no me impresiona tanto porque en realidad sí lo hicimos y pusimos mucho esfuerzo para tener esta película. Yo creo que nos hace falta la confianza y la fe de todos, o sea, tanto de la empresa privada que le apueste al cine nacional, a la cultura, sobre todo a la cultura en general, luego también que de parte del gobierno también existan muchos mayores fondos, porque además el cine no solamente es una cosa de entretenimiento, el cine en realidad es la identidad de un país, es lo que nos representa, la cara que tenemos frente al mundo, y luego también el del público, que lleguen en salas, de que vuelva a las salas de cine, que después de la pandemia la gente dejó de ir al cine, por ejemplo, pero ahora vemos que está comenzando a volver. Yo tengo mucho público que me dice, oye, yo no he vuelto a las salas de cine hace 20 años, hace 15 años, y por tu película estoy volviendo. Eso también me alegra mucho de que hayamos generado esa ruedita que empieza a girar nuevamente. Viejos Malditos no se plantea como una enseñanza, sino como un relato honesto sobre la rutina de muchos ancianos y de numerosos animales que dependen del afecto para sobrevivir. Esta película deja una pregunta abierta. ¿Qué lugar deseamos dar a quienes, después de toda una vida, necesitan ser acompañados?